Israel está viviendo una crisis inédita. Nunca el mundo había visto protestas de la magnitud y la duración que tienen en el tiempo. Las protestas que están sacudiendo a Israel intentando frenar una ofensiva del gobierno que va a debilitar la democracia, que está poniendo en peligro la democracia que ha tenido Israel en sus 75 años de historia. Casi que desde su creación nunca el Estado judío vivió un peligro tan grande por cuestiones internas como el que está viviendo en este momento. Lo primero inédito es el carácter extremista del gobierno en funciones. Nunca hubo un gobierno tan extremista como el que está al frente de Israel y encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Hubo partidos ultrarreligiosos como el de los sefaradíes ortodoxos, el Shas, pero el Shas, que es un partido ultrarreligioso, estuvo tanto en gobiernos de centro-izquierda como en coaliciones de gobierno de centro-derecha. Los que nunca habían estado en una coalición de gobierno son partidos de la característica de judaísmo unido por la Torá, sionismo religioso, poder judío. Esos son partidos fundamentalistas. Son partidos que quieren reemplazar la jurisprudencia secular que impera en Israel por una jurisprudencia inspirada en el Talmud y en otros textos sagrados. Son partidos que quieren que Israel se parezca más a las monarquías teocráticas que la rodean en el Oriente Medio y menos a las democracias occidentales, a las que siempre se pareció. Nunca en un gobierno de Israel hubo personajes como Bezalel Smotrich, un ultranacionalista dispuesto a destruir los acuerdos de paz que se construyeron desde las negociaciones secretas en Oslo. Nunca en un gobierno de Israel hubo un racista tan declarado públicamente como Itamar Ben-Gvir, ¿no? Cuyo odio a los árabes incursiona de lleno en el terreno del racismo. Nunca hubo personajes como Avi Maoz, ¿no? Un activista de la homofobia. Así de extremo es este gobierno que encabeza el Likud y su líder, Benjamin Netanyahu. Y es sin duda un gobierno cuyo objetivo a través de esta reforma judicial que ha generado esta protesta, esta resistencia tan fuerte de la sociedad israelí en defensa del Estado secular y en defensa de la democracia que ve en peligro, y la ve en peligro porque percibe que esta reforma judicial está apuntada a debilitar el poder judicial. Y debilitar el poder judicial está generando malestar en el ejército. El ejército y sobre todo también la Fuerza Aérea están diciendo que ellos no van a luchar en defensa de una dictadura en Israel. Siempre han luchado, pero con las armas que le da una democracia, no una dictadura. Eso es inédito. Es inédito que la economía israelí esté entrando en una fuerte crisis debido a una cuestión de política interna. Nunca se vio presión internacional sobre un gobierno israelí por una cuestión de política absolutamente interna. Los pronunciamientos internacionales, los pronunciamientos de las potencias occidentales de advertencia a gobiernos israelíes es por su política respecto a la cuestión palestina, pero no por una cuestión estrictamente interna. Es la primera vez que las potencias occidentales están advirtiendo que las medidas que este gobierno extremista está encarando ponen en peligro la democracia de Israel y que el objetivo es destruir el proceso de paz que se inició en las negociaciones secretas en Oslo. El objetivo es
la anexión de Cisjordania. Y si se produce la anexión en Cisjordania, se puede producir un efecto Big Bang que sacudiría todo el tablero del Oriente Medio. A esto lo está advirtiendo Thomas Friedman, un lúcido analista político, ¿no? Un hombre que ha mostrado su comprensión de los escenarios mundiales en libros como The Lexus and the Olive Tree, ¿no? Donde la cuestión es la globalización, entre otras, y ha mostrado su conocimiento sobre el escenario del Oriente Medio en libros como De Beirut a Jerusalén. Thomas Friedman es además un hombre muy comprometido con Israel, muy consustanciado con Israel. Si bien es norteamericano y vive en los Estados Unidos y escribe en el New York Times, además de escribir sus libros, bueno, su pertenencia al judaísmo hace que sea un hombre consustanciado y comprometido con Israel. Y acaba de escribir una carta al presidente Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, y yo creo que esa carta ayuda a mensurar la magnitud de la gravedad de esta inédita situación de crisis por la que atraviesa Israel. En esa carta a Joe Biden, lo que centralmente plantea Thomas Friedman es un pedido a que el presidente actual de los Estados Unidos salve a Israel. Prácticamente lo plantea en esos términos. Le dice, presidente Joe Biden, salve a Israel, como en su momento lo hizo Richard Nixon. ¿A qué se refiere? Y acá la comparación ayuda a mensurar la gravedad de la crisis que Thomas Friedman, uno de los más lúcidos observadores de los escenarios mundiales, está viendo en la crisis de Israel. Nixon en 1973 tuvo una actitud salvífica para Israel porque en 1973, en octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron una guerra sorpresa contra Israel. Y en esta guerra sorpresa, a diferencia de lo que había ocurrido en 1967, cuando los israelíes respondieron un múltiple ataque de varios países vecinos, imponiéndose en solo 6 días, la célebre guerra de los 6 días que ganaron los israelíes. Bueno, en la guerra de octubre de 1973, conocida en la historia como la guerra del Yom Kippur, porque se dio en el momento en que los israelíes estaban en esa celebración, en esos días sagrados del judaísmo, en esas celebraciones religiosas. En esa guerra del 73, Israel estuvo muy cerca de perder. Había quedado atrapado por los ejércitos de Egipto y Siria que habían logrado bloquear al Estado judío y se había quedado sin municiones. Richard Nixon, por entonces presidente de los Estados Unidos, estableció un puente aéreo que asistió con municiones y con armamentos, y gracias a esa asistencia que organizó en tiempo récord Richard Nixon, gracias también en gran medida a la eficacia de su canciller, un hombre también consustanciado con Israel, Henry Kissinger, Israel pudo sobrevivir a esa guerra. Miren cuán grave será esta crisis interna que Thomas Friedman la compara con el peligro que corrió Israel en la guerra del Yom Kippur, en la guerra de octubre de 1973, cuando Egipto y Siria estuvieron no muy lejos de vencerla. Y se sabe que si Israel pierde una guerra, desaparece. En cada una de esas guerras, Israel se jugaba su existencia. Comparar la actual situación con la guerra de 1973 es señalar que esta crisis interna equivale en su peligro a aquellas agresiones externas. Ponían en riesgo la existencia misma de Israel. Lo que está claro es que lo que está en riesgo con esta ofensiva
del gobierno ultraderechista y ultrarreligioso, el gobierno de ultraderecha y de fundamentalistas que encabeza Netanyahu, es la democracia israelí, el Estado secular. Estamos viendo lo que yo llamaría la erdoganización de Netanyahu. O sea, Netanyahu, que quiere controlar al Poder Judicial para frenar los procesos judiciales por corrupción que lo están cercando, está convirtiéndose aceleradamente en una versión judía de lo que es el presidente Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Erdogan lleva adelante un proceso de sultanización, va modificando la república fundada por Mustafa Kemal Atatürk hasta convertirla en un régimen ultrapersonalista donde su poder presidencial equivale al de un sultán. Bueno, hay quienes, yo lo planteo en esos términos, estamos viendo una erdoganización de Israel, un primer ministro israelí que quiere convertirse en un autócrata, algo que nunca hubo al frente de un gobierno de Israel. La erdoganización de Netanyahu y el intento de estos partidos ultrarreligiosos que son parte de su gobierno, Judaísmo Unido de la Torá, Sionismo Religioso y Poder Judío, ¿no?, de reemplazar la jurisprudencia secular por una jurisprudencia inspirada en el Talmud y en otros textos sagrados. O sea, convertir a Israel en uno más de los estados fundamentalistas que abundan en el Oriente Medio.